Bueno, vamos a continuar hoy con la cuarta generación de la época postexílica. Así que el personaje que hoy nos corresponde es Abiud. Y aquí el día de hoy vamos a ver algunas cosas interesantes en la genealogía de Jesús. Estos personajes, vamos a enviar tres personajes, son cortos, de los cuales poco se habla en la palabra del Señor, pero siempre hay algo en el fondo de sus nombres que nos enseñan algo y que no es por casualidad que Dios los haya puesto en su genealogía. Así que siempre tratamos de escarbar un poquito por qué el Señor los puso ahí. Así que vamos con el hijo, bueno, perdón, con un descendiente. Aparece Mateo 1:13 y hago la aclaración. Dice Zorobabel, padre de Abiud. Así lo dice Mateo, que es la genealogía que venimos siguiendo. ¿Qué significa Abiud? Y les decía ayer que tenía hoy parte de continuación con lo que veníamos hablando ayer del Evangelio de la Gloria de Dios, o el glorioso Evangelio, como lo traducían en algunas partes, pero básicamente lo que literalmente habla es el Evangelio de la Gloria. Y este Abiud, su nombre es un nombre compuesto. La primera parte es Abba o Padre, y la otra parte es Yud, quiere decir más o menos Padre de la Gloria o de la grandeza. Es lo que se utiliza en la palabra Yud, o de la segunda parte del nombre. O sea, es como si fuera el Padre de la Gloria, es lo que significa. Y se dice poco de este personaje. De hecho, vamos a mirar en el libro de Crónicas, que es donde viene la genealogía de esta época. Dice, los hijos de Pedaías fueron Zorobabel y Simí. Los hijos de Zorobabel fueron Mesulán, Hananías, Selomit fue hermana de ellos. Tuvo también estos cinco: Hasubá, Ogel, Berequías, Hazarías, Yusat, Gedet. Y en esta genealogía que ustedes ven ahí, en la pantalla, hay dos hermanos mayores que son Mesulán y Hananías. Selomit, que es una hermana que habitualmente no se lo colocaban las mujeres dentro no se mencionaban. Y después menciona aparte los otros hijos, en número de seis. Así que, ¿por qué los separan? Habitualmente es una forma de hacerlo en las genealogías cuando es de diferente mujer. Entonces es probable que las primeras sean de una primera esposa y después los otros fueron de otra esposa. Así que por eso se hace esa separación. Y es curioso de todos modos que se haya puesto una mujer en esta genealogía. Si ustedes se dan cuenta, en este listado precisamente no se menciona a Viud. O sea, que quiere decir algo raro está pasando aquí. ¿Por qué aquí no se menciona? Y lo vamos a mirar un poco más adelante. Vamos a mirar qué significa cada uno de los hijos de Zorobabel. Zorobabel, como sabemos, fue el líder que creó o reconstruyó el templo en esta época posexílica. Fue un hombre de Dios, que Dios lo utilizó, lo escogió para que fuera a liderar esta reconstrucción del líder. Vimos que estuvo unos años quieto, dudó. Lo cierto fue que al final llevó la obra a buen fin. Y básicamente, como se acostumbraba en esta época, cada hijo iban poniendo un nombre que representara lo que ellos estaban pasando o lo que estaban anhelando que pasara en ese momento de sus vidas. Y el primer nombre le colocó Mesulán, que quiere decir amigo. Y es probable que sea por todo el apoyo que recibió precisamente de los gobernantes de ese momento para poder reconstruir el templo. Lo cierto fue que le colocó Mesulá, que quiere decir amigo o aliado, a, a este hijo mayor. Después le pone al segundo Hananías, y él está reconociendo aquí que a través del nombre de su hijo, que Dios lo ha favorecido, que Dios está al tanto de esta obra y que lo escogió a él en forma como gracia también para que floreciera nuevamente el pueblo
de Israel. Así que por eso le coloca Hananías o floreciente a este hombre. Y después a su hija le coloca Selomita. Es curioso, como les decía, que haya puesto a la mujer dentro de la genealogía o entre sus hijos la mencionara. Y quiere decir pacífico o tipo de paz en este momento de su vida que está ya en tierra de Jerusalén. Después al siguiente le coloca Hasubá, que quiere decir considerado, tenido en cuenta por Dios. Y vuelve aquí a reconocer en este nuevo periodo de su vida que él fue simplemente tomado en cuenta por Dios para esta gran obra, este gran proyecto de reconstruir el templo del Señor. El siguiente le coloca Ogel, que significa tienda o tabernáculo, y es básicamente la presencia del Señor, y esto nos indica que ya el templo seguramente está levantado, que ya se ve una realidad nuevamente, y por eso le pone el nombre de tabernáculo o Hel. Y al siguiente le coloca Berequías y vuelve a mencionar a través de ese nombre que es un bendecido por Jehová, que es un bendecido por Dios al permitirle ver ya el templo ya levantado en la ciudad de Jerusalén. Y al último le coloca Hasadías, que es la misericordia de Jehová. Y de alguna forma aquí está reconociendo, como ya hablábamos, la misericordia es lo que Dios no le da a algo que se merecía. Como dice, muchas veces no permite el castigo que nosotros merecemos, sino que nos perdona y no nos da ese merecido. Sabemos que el pueblo de Israel era un pueblo que terminaba en idolatría, en el olvido del Señor, adorando a otros dioses, y por eso eran las consecuencias de todo lo que le pasaba, y por eso Dios permitía que pasara por tiempos de disciplina. Esta última vez solamente fueron 70 años, pero él al ver que el Señor que permitió y utilizó a todos los gobernantes enemigos para que los ayudaran a levantar el pueblo, pues está reconociendo la misericordia de Dios, que no acabó con todo su pueblo, que siempre dejó un remanente y que está nuevamente en la tierra que el Señor les dio con el templo levantado, y eso simbolizaba la presencia de Dios. Así que reconoce a través del último hijo Hasadías la misericordia de Dios. Entonces no es por casualidad lo que le pone, el nombre que le pone a sus hijos, sino que va mostrando la evolución y mandando un recordatorio siempre de lo que Dios ha hecho en su vida. Y ya este es el último de esta generación, Husad o Gesed, que quiere decir el amor o la gracia va a ser restaurada. Y eso es una forma profética de lo que venía, como decía, una cosa es la misericordia, otra cosa es la gracia, y esto es lo que significa este nombre de este hijo. La gracia del Señor va a ser restaurada y lógicamente tiene que ver proféticamente con la venida del Señor Jesucristo a esta tierra, a amar al prójimo, a amar a todos, a todo su pueblo y a todo el mundo. Así que esa gracia fue restaurada completamente. Aquí vemos todo, se puede decir, la evolución del mensaje de este hombre. Pero ¿dónde queda Abiud? Y aquí viene la pregunta, si la genealogía en Crónicas no se menciona, ¿por qué Mateo la menciona? Y es interesante saber, y lo hemos visto ya en las otras genealogías, por qué el Señor omite algunos nombres dentro de las generaciones. Es probable por su comportamiento, por su desobediencia, porque no hizo lo que tenía que hacer, que simplemente los sacó de esta genealogía y no se menciona, no tuvieron el honor de estar dentro de los nombres que ascendieron al Señor Jesucristo. Así que se supone que este Abiud, según los historiadores, según los teólogos, llegó a ser un tataranieto precisamente de este hombre, ni siquiera un hijo. O sea que hubo dos, tres generaciones que el Señor se saltó en forma eh,
consciente, se puede decir, o sea, eso fue voluntad de él, sabemos que la palabra del Señor no se equivoca, y por algún motivo que no se menciona ni siquiera, se mencionan las razones, pero estos personajes salieron al olvido. Entonces lo que Mateo menciona aquí es Abiud, que tendría que ser un tataranieto en esta generación. ¿Y qué significa y por qué es importante el nombre de Abiud? Como le decía, aparte de su nombre, significa alabanza, dignidad, gloria, grandeza, honor, honra, magnificencia, majestad, noble y poder, básicamente lo que, lo que significa este hombre. O sea, padre de la gloria, y lógicamente se está haciendo una referencia al Señor, el único que es el Padre de toda la gloria, de toda la majestad. Y creo que, como les decía ayer, hay algo muy grande en esta palabra. Creo que siempre nos quedamos cortos cuando hablamos de la gloria del Señor. No tenemos, nuestra mente nunca alcanza a imaginarse lo que es el poder de la gloria, pero todo funciona por la gloria del Señor y todo lo que hacemos para Él. Y, y, y esta palabra aparece en muchos pasajes de la Biblia. Hoy puedo mencionar algunos para que tengamos una idea un poco de a qué se refiere esta palabra que he utilizado en el hebreo. Y en Zacarías 6:9 al 13 dice, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, ve hoy mismo a la casa de Josías, hijo de Sofonías, que es a donde ha llegado de Babilonia los exiliados, Heldai, Tobías y Jedaías. Recíbeles la plata y el oro que traen consigo, y con ese oro y esa plata haz una corona, la cual pondrás en la cabeza del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. Y le dirás a Josué de parte del Señor Todopoderoso, este es aquel cuyo nombre es renuevo, pues echará renuevos de sus raíces y reconstruirá el templo del Señor. Él reconstruirá el templo del Señor, se revestirá de majestad, ahí viene la palabra, y se sentará a gobernar en su trono. También un sacerdote se sentará en su propio trono, y entre ambos habrá armonía. Y esta majestad, esta palabra Hud que se menciona aquí, es una palabra profética precisamente sobre la figura del Señor Jesucristo. Él es el único que se podrá sentar en el trono del Señor y que lógicamente tendrá toda la armonía que es del propio Dios, es el mismo Dios, así que esto se refiere a este pasaje profético en palabra de Zacarías. En Deuteronomio también se menciona esta palabra, dice, y me dijeron, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria y su majestad, o Soshud y su majestad, y hemos oído su voz que salía del fuego, que hemos visto que hoy hemos visto que un simple mortal puede seguir con vida aunque Dios hable con él. Y esto es interesante, este pasaje, como hablábamos ayer, cuando la zarza ardiente, Dios permitió ver parte de su gloria a su pueblo, y se lo permitió también a Moisés, y se lo ha permitido a diferentes personajes que no murieron al estar cercano a él y que hablaban con él. Y esto es interesante que Dios eh, se manifieste de estas maneras, mostrando su grandeza. Y hablábamos ayer precisamente de la zarza ardiente, de que de alguna manera eso significa, sabemos que el fuego significa poder, pero al mismo tiempo que trata a su pueblo Israel, y si de una forma muy especial, en el que a pesar de su desobediencia, de su necedad en su corazón, no lo elimina, no lo elimina, sino que simplemente lo trata y lo vuelve a tratar como es parte de su misericordia, y además, como vemos también la gracia ahí, los lleva a ser a lugares de preeminencia, a lugares especiales a través de la historia. Si vemos la mayoría de pueblos que existían en esa época, hoy no existen. Hoy ni siquiera se menciona en la historia. Si uno dice dónde están los amonitas, pues no sabe uno dónde encontrar uno. Pero si se habla de los israelitas, hay por todas partes.
Y creo que un testimonio de que la palabra de Dios es verdad es mirar al pueblo de Israel. Ayer hablábamos precisamente si decimos por qué el Evangelio es real en nuestras vidas, por la transformación que tiene, no porque nos destruya el Señor, sino porque nos transforma en forma muy especial y eso es el gran poder que tiene el Evangelio. Pero un testimonio real para la humanidad es el pueblo de Israel, que nunca ha sido destruido, sino que ha sido tratado a través de la historia por Dios y que lo mantiene con vida y al contrario, cada vez sigue apareciendo y sigue siendo protagonista en las circunstancias del mundo. Así que desde la fundación de Abraham, con la zarza ardiente, nos muestra precisamente de que él siempre ha estado ahí, el Señor está siempre ahí tratándolos, amándolos, usando su poder para sostener al pueblo de Israel y lo tiene vivo hasta el día de hoy. Entonces, como vemos, esa gloria ha permitido ser vista por diferentes generaciones del pueblo de Israel sin que mueran. Y esto es parte del amor de Dios hacia su pueblo. Así que esta palabra de Hud vuelve a recordar que el Señor es el Dios de la gloria, el Padre de la gloria, y se sigue manifestando a los suyos y a su pueblo. Siempre ha hecho presencia en esta reconstrucción donde significa la presencia de la gloria del Señor. También en Primera Crónicas 29:10 dice, tuyo son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Tuyo también es el reino y tú estás por encima de todo. Como vemos aquí, se mencionan muchas palabras para darle unas cualidades eh, al Señor. Todas son de grandeza, de poder, de victoria, de majestad. No hay forma de describir lo grande que es nuestro Dios y es lo que tenemos que tener siempre presente. Como decía, es el Evangelio de la gloria de Dios. Siempre va a ser victorioso, siempre va a hacer lo que quiere. Él está por encima absolutamente de todo. No hay forma de que nos quepa en la mente de qué grande es nuestro Dios. Y a eso se refiere este personaje que fue colocado en la ascendencia de Jesús. Y también nos manda a hacer absolutamente todo. Dice en conclusión, ya sea que coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y creo que siempre nos quedamos cortos cuando leemos este evangelio, este texto en la Biblia, porque si de verdad entendemos la gloria de Dios, lo grande que es el poder que podría eliminarnos simplemente a la hora que quisiera, puede acabar con nosotros, pero también tiene la grandeza de perdonarnos, de amarnos, es muy grande su amor. Tiene que entender que por ese amor es que nosotros actuamos, que por ese amor al Señor es que hacemos todo lo que hacemos o debiéramos hacer todo lo que hiciéramos en el día, todo para Él, para, para reconocer su gloria, no porque necesite de nosotros, no necesita absolutamente nada, sino por el tamaño de su amor, por la grandeza de su poder, es que actuamos y deberíamos actuar en relación a esa grandeza. Por último, dice en Apocalipsis 5, 12, 13, cantaban con todas sus fuerzas, dice, digno es el Cordero que ha sido sacrificado de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza y la honra, la gloria y la alabanza. Y oí cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra, abajo de la tierra y en el mar, y a todos en la creación que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero. Sean la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Y aquí se vuelve y se repite, y creo que es algo que deberíamos aprendernos de memoria porque lo vamos a cantar por la eternidad. Vamos a estar reconociendo por la eternidad esa grandeza del Señor, esa gloria que no podemos describir, pero todo lo más grande que nos podemos imaginar es para dárselo a Él. Y todo funciona desde la creación del mundo hasta, como digo, sostener absolutamente todo lo creado es debido a la gloria de Dios, a ese poder absoluto que sostiene los planetas, sostiene todo el universo, la creación, todas las galaxias, todo lo sostiene Él por su poder y por su gloria. Así que
como digo, siempre vamos a quedar cortos en ese tema. No hay forma con palabras de expresar la grandeza y vamos a tratar de expresarlo con la boca, como dice ahí, vamos a cantar con todas nuestras fuerzas que Él es digno de toda alabanza por su grandeza. No nos cabe, como digo, en la mente lo que eso significa, pero bueno, lo estaremos cantando por la eternidad de que Él es digno de todo tipo de alabanza. No tendremos forma de expresar lo grande que es nuestro Dios. Y esto nos deja este personaje recordando al Padre de la Gloria. Por algo sus padres le pusieron este nombre y aparece una quinta generación mencionada por Mateo que se refiere a Eliaquín. Y aquí vemos que ya el templo ha sido reconstruido. Dice Mateo 1:13, Zorobabel, padre de Abiud, Abiud, padre de Eliaquín, es la quinta. ¿Qué significa el nombre de Eliaquín? Eh, bueno, antes de entrar al significado, hay una aclaración aquí que tengo que hacer en Lucas, en la otra genealogía mencionada por Lucas. Probablemente se debe hacer el mismo personaje, poco hay mucha claridad, tampoco es un hijo directo de Eliud, dice hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Melea. Parece un Melea en la genealogía, así que pues hay no sabemos a qué se debe esa inconsistencia. De hecho, la genealogía de Mateo la hemos retomado porque supone que es la más fiel históricamente hablando. Pero aquí nos hace referencia a un Melea que pues no vamos a profundizar ahorita por qué no tenemos tampoco el conocimiento por qué hace esa diferenciación. Entonces, probablemente haya un ascendiente entre ellos tampoco que se menciona en Mateo. ¿Pero qué significa su nombre? Dice, Dios establece o levanta, eh, es lo que traduce el nombre de Eliaquín. Tenemos que tener claro que hacia el año 516 antes de Cristo se termina la reconstrucción del templo. Como vemos, no hay mucha claridad quién fue su padre exactamente, pero este hombre estuvo ya en el periodo donde estuvo parte dentro de este pueblo de Asiria, gobernado, y también pudo ver la reconstrucción del templo del Señor. ¿Y cuál era la esperanza de este pueblo? Que no solamente fuera establecido, o sea, fuera reconstruido el templo, sino que se estableciera por mucho tiempo. Y eso nos habla precisamente de la esperanza que se tenía, que por fin la nación de Israel fuera establecida nuevamente en su territorio, que, que, que no tuviera que depender de otras naciones o fuera esclavizada por otras naciones. Creo que ese era el sueño que podría tener un padre en ese momento donde vivió ese periodo angustioso del exilio, como esclavos, como expatriados, y que guardara la esperanza que ahora sí fuera establecido, que volviera a tener la grandeza que antes tenía Israel, y que hoy vemos que de alguna manera vuelven a haber ciclos donde pensamos que puede acabarse Israel, pero vuelve Dios a restaurar a su pueblo y vuelve a establecerlo en el territorio que siempre le prometió. Y hay tres personajes que se mencionan con este nombre, sin embargo, poco se habla de este personaje. Dice así, hay uno que aparece y que hace referencia precisamente a este nombre, utilizaron ese mismo nombre, pero dice, así que el ángel me dijo, esta es la palabra del Señor para Zorobabel. No será por la fuerza ni por ningún poder, sino por mi espíritu, dice el Señor Todopoderoso. Y aquí se hace referencia a esta palabra profética de Zacarías, vuelve a poner las cosas en el lugar adecuado de que cómo era posible que estos hombres que estaban esclavizados, que estaban en un dominio del mayor imperio, de los dos mayores imperios que ha habido casi en la historia, el babilónico y el asirio, pudieran regresar a su tierra. Y no solamente regresar, y como vimos la vez pasada,
la forma que regresaron, que el mismo rey les dio todo para que volvieran. Y no era la primera vez que sucedía. Había sucedido cuando estaban también con el pueblo de Egipto, que la gente terminó dándoles todos sus bienes, sus tesoros, para que ellos regresaran a su tierra. Y esto, como dicen, no es por fuerza humana, no era porque tuvieran la cara bonita, porque fueran agraciados, simplemente porque el Señor lo quiso. Y eso es parte de su gloria y su grandeza. Como dicen, no era por fuerza ni por ningún poder, sino solamente por el Espíritu del Señor que permitió esto. Y Él es el que establece, Él es el que nos da la grandeza y a Él se le debe absolutamente todo, como decíamos. Pero en esa parte de la profecía que le habla en Zacarías, dice, ¿quién te crees tú, gigantesca montaña? Ante Zorobabel solo eres una llanura y Él sacará piedra principal entre gritos de alabanza a su belleza o a su grandeza. Y esto precisamente lo está diciendo a estos imperios que eran los más grandes en ese momento. Pero ante Dios esos imperios son como un valle seco, una llanura. Él vuelve a levantar a su pueblo por encima de estas naciones. Y como vemos hoy, la historia lo ha confirmado, estos imperios desaparecieron y quedan simplemente vestigios arqueológicos, mientras Israel sigue completamente viva y ha sido sostenida por la mano del Señor y hoy sigue vigente y haciendo gran aporte al mundo la nación de Israel. En Zacarías 4, 9, 10 dice, Zorobabel ha puesto los cimientos de este templo y él mismo terminará de construirlo como fue realidad. Él terminó esa obra. Así sabrán que me ha enviado a ustedes el Señor Todopoderoso. Cuando vean la plomada en las manos de Zorobabel, se alegrarán los que menospreciaron los días de los modestos comienzos. ¿Quién podría imaginarse que, que esta nación, como digo, que estaba con esos modestos comienzos, como dice, fuera a volver y a reconstruir y a levantar otra vez toda una nación poderosa? Y eso solamente cabe en la mente del Señor. La mente humana no podría imaginarse eso, como dice aquí, pero está el Señor detrás de este proyecto, que es el Señor Todopoderoso. Y hay tres personajes en la Biblia con este nombre, pero hay uno de ellos que era el administrador del rey de Ezequías. Y como vemos, hay una relación de todos modos en lo que significa el nombre, de acuerdo a la misión, el propósito que Dios tiene para la vida. Y por este administrador del palacio del rey de Ezequías se conoce como la potestad de Eliaquim. Fue un personaje que no estamos hablando de este ascendiente de Jesús, pero sí nos sirve de algo de referencia para entender lo que significa su nombre. Llegó a tener gran poder, era signo de estabilidad para el rey de Ezequías y lo utilizó como mensajero y básicamente tenía una autoridad sobre todo su reino. Y aquí se conoce el nombre de la potestad de Eliaquim. Fue un término que en el ámbito hebreo siempre se conocía como alguien que tenía dominio, control sobre su pueblo. Se refería a esta potestad, o sea, hacía referencia a la potestad de Eliaquim. En Isaías 22, 20 al 24 dice, en aquel día llamaré a mi siervo Eliaquim, hijo de Gilquías, le pondré tu túnica, le colocaré tu cinto y le daré tu autoridad. Será como un padre para los habitantes de Jerusalén y para la tribu de Judá. Sobre sus hombros pondré la llave de la casa de David. Lo que él abra, nadie podrá cerrarlo. Lo que él cierre, nadie podrá abrirlo. Como una estaca, lo clavaré en un lugar firme y será como un trono de honor para la dinastía de su padre. De él dependerá toda la gloria de su familia, sus descendientes y sus vástagos y toda la vajilla pequeña desde los cántaros hasta las tazas. Como vemos aquí es una figura profética también de lo que iba a ser Jesucristo, que tiene esta potestad sobre todo lo creado por el Padre de la Gloria. A esto se refiere la potestad de Eliaquín y por eso hacemos referencia al nombre, lo que trae trascendencia a esto, que Dios estaba preparando precisamente a su pueblo para que tuviera esa potestad.
Y estas palabras fueron las que de Isaías, fue la que se menciona en Juan en, en Apocalipsis 3:7. Dice: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero y el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, y el que cierra y nadie puede abrir. Como sabemos, Jesús es el único que tiene potestad y dominio absoluto de todo lo que pase aquí en la tierra. Y eso es la potestad a lo que se refiere la potestad de Eliaquim. Entonces, por algo, Dios establece su dominio, levanta y acaba lo que quiere en el momento que Él quiera. Y a esto, por algo, se menciona en la genealogía de Jesús. Y vamos por último rápidamente a la, a la sexta generación, que es la generación de Azor. Y es poco también lo que se conoce de este personaje Azor. También hay tres personajes que se mencionan en la Biblia con este nombre. Dice Zorobabel, padre de Abiud, Abiud padre de Eliaquín, Eliaquín padre de Azor. Es lo que se menciona en Mateo 1:17. Y su nombre traduce básicamente el ayudador o el que presta ayuda. Esto es lo que hace, lo que significa su nombre. Hay tres personajes, como decía, que se mencionan con este nombre en la Biblia. No estamos haciendo referencia a este en la genealogía. Como digo, no hay mucho lo que se dice, simplemente se menciona. Pero analizando los nombres, precisamente aparece uno en Jeremías 28, que era el padre de Ananías, que terminó siendo un falso profeta que animó en su momento al rey Sedequías a una misión que no era lo que tenía que hacer y lo hizo caer, básicamente, lo hizo caer en una trampa y, y básicamente fue utilizado para desviar la atención eh, o el propósito de Dios con el rey Sedequías. También hay un Azor que fue el padre de Hananías, donde también le dio una falsa esperanza a su pueblo en Ezequiel 11:1 de tener la victoria, y también fue un engañador de su pueblo. Y hay un Azor también que fue parte de firmar, fue un personaje, un líder del pueblo de Israel, que fue firmante del pacto, básicamente de ayuda, mencionado en el libro de Nehemías. Así que vemos aquí que hay personajes Azor que fueron puestos para ayudar, pero que muchas veces no terminaron haciendo el propósito que Dios les había establecido, sino que fueron más bien una piedra de tropiezo para el pueblo de Israel, pero algunos sí tuvieron un aporte positivo para Israel. Y creo que eso es lo que esta parte de este personaje nos puede enseñar. Creo que hay ayudas positivas, pero hay ayudas también negativas o que deben de ser ayudas en el propósito que Dios tiene para su pueblo. Creo que a veces tenemos la idea, la esperanza de que la gente haga lo que tiene que hacer y que ayude al crecimiento del pueblo de Dios o de su iglesia, pero también se pueden convertir en piedras de tropiezo para el propósito de Dios, como les decía. Y es interesante que esto también pasa, que esta palabra de Azor es la que se menciona, o hacer es la palabra que traduce exactamente en Génesis 2:18, cuando fue creada la mujer. Digo, luego Dios, el Señor, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una Azor adecuada, una ayuda adecuada. Y como vemos, es interesante el nombre que le dio a la mujer como ayuda para el hombre. Y creo que, como dicen por ahí, siempre detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. La mujer es la que levanta también o la que hunde a un hombre de acuerdo a su papel que ejerza. Si se pone a competir con él, seguramente lo va a acabar. Pero si se encarga también de ayudarlo y levantarlo, pues va a llegar a cumplir todo el propósito que Dios tiene para él y para ella. Así que, así como pasa entre un matrimonio, entre un hombre y una mujer, la mujer tiene el papel fundamental para el éxito del hombre,
Así también pasa en la iglesia. Y esta misma figura, como vemos, fue la que se menciona en Efesios, esa relación de matrimonio, la misma relación de Jesús con su iglesia. Dice, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos llegarán a ser un solo cuerpo. Eso es un misterio profundo. Yo me refiero a Cristo y a la iglesia. Y ahí viene la pregunta, ¿qué tanto ayudamos como parte de esa iglesia a los propósitos de nuestro novio, de nuestro esposo, que es Cristo? ¿Qué tanto de verdad somos ayudadores o al contrario nos convertimos en falsos profetas o falsos esperanzadores, vendiendo ilusiones a la gente que no son realidad, como fueron estos personajes de Azor en la historia de Israel? O sí, somos parte de esa ayuda idónea que Dios espera que seamos para la obra del Evangelio, para ese Evangelio de la gloria del Señor, que tanto de verdad lo difundimos, o más bien que tanto somos piedra de tropiezo. Y creo que lo que nos habla el Señor hoy, de que dice, si estaremos haciendo todo para la gloria del Señor, como mencionábamos ahora, o lo estamos haciendo para gloria nuestra, tratando de exaltarnos a nosotros, o qué tanto, como digo, hacemos mala imagen a la obra que hizo el Señor Jesucristo. Y creo que lo que cada quien debe preguntarse hoy, nuestro Padre grande, nuestro Padre glorioso, merece toda la gloria, toda nuestra, nuestra alabanza, pero como digo, desafortunadamente, a veces no hacemos lo que nos corresponde y al contrario, eh, tratamos de enlodar, de marchitar todo lo que el Señor espera que hagamos por Él o para Él.